Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre un placer. Algunos expertos estiman que para el cierre del año la economía mexicana puede estar en recesión. El regreso de dichos temores no es infundado si se considera la caída que tuvo el PIB en el tercer trimestre. Vaya, hasta septiembre el crecimiento de la economía es paupérrimo de solo 0.2% y no hay muchas razones para pensar que para el último trimestre la situación va a cambiar. Obviamente para la industria enormes retos y no se digan los servicios como la actividad inmobiliaria. Esta actividad tampoco se ha movido como se quisiera por la debilidad del empleo y el alza de los precios de los inmuebles por la inflación. Esta noche nuestro invitado es Karim Oviedo. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI. ¿Cómo se ha comportado el negocio inmobiliario y cómo cerrará el año? ¿Habría alguna posibilidad de mejorar en 2026? Lo invito a que nos acompañe. Karim, muchísimas gracias. Buenas noches. Un gusto que nos acompañes, ¿eh? Al contrario, gracias a ti por invitarme aquí a Gracias, Karim. Nos vamos a platicar de un tema importantísimo, el tema inmobiliario. Karim, pues la economía no ha caminado como quisiéramos, muy parada, ya hasta hablan algunos expertos de recesión. Complicado el escenario del cierre del año. ¿Cómo se ha comportado la actividad inmobiliaria en este año y cómo ves que cierre para pues ya diciembre? Bueno, me gustaría dividir en dos partes. El primer semestre del año, de cómo fue de mucha incertidumbre, zozobra, porque no sabíamos qué iba a suceder con las declaraciones del presidente de Estados Unidos y al mismo tiempo con el tema de las elecciones del Poder Judicial. Eso se sumó al año previo donde hubo elecciones donde normalmente no había tanto movimiento y en el año anterior y en este se vio afectado un poco y frenado el tema inmobiliario. No como esperábamos, porque pensamos que iba a ser peor, pero sin embargo sí no hubo un crecimiento. Y el segundo semestre en donde nos damos cuenta que esto de los aranceles pues sigue siendo una promesa de político que nunca se cumple. Ajá. Y en donde ya empieza a haber una mejor inversión, sin embargo, ya no alcanzamos a recuperar pues, lo que se perdió en el primer semestre. O sea, ¿va a ser un año qué? Va a ser un año... ¿Se crece o poquito, con no? Un crecimiento muy ligero, 3-4% en el tema inmobiliario. Es mucho mejor de lo que traíamos porque veníamos con signos negativos en el tema inmobiliario. Sin embargo, pues esperamos que el próximo año, con el crecimiento del 1.3, 1.8 que se prevé del país, podamos tener un repunte y sobre todo una mayor seguridad en las inversiones. Ahora, Karim, hay grandes desafíos para nuestro país por el tema del TEMEC, ¿verdad? Que pues ha frenado, entiendo, una actividad tan importante como es lo de los parques industriales. La parte industrial que fue un motor en los últimos años, ¿no? Incluso en la pandemia. Y no sé cómo sientes esa parte, la parte industrial. Bueno, esa parte industrial, en enero tenemos un primer informe de Estados Unidos al Congreso para ver la revisión del TEMEC. Me parece que va a ser un dato importante en enero del 26 y en julio, que ya se da el proceso de negociación, en donde tenemos 3 escenarios que eso es un poquito lo que tiende a la especulación, a la inversión del tema industrial, que creo que nos va a frenar. La primera es, pudiera ser que se alarguen las negociaciones y nos lleven a fin de año. La segunda es que definitivamente se rompan los tratados comerciales, ojalá y no, que a ninguna de las partes conviene. Y la otra es que logremos un buen acuerdo que nos permita por lo menos avanzar en los próximos años teniendo una economía estable. ¿Qué es lo que nos da una certeza? Que somos el primer aliado comercial de Estados Unidos. Eso tanto en las importaciones como en las exportaciones estamos en segundo lugar en importaciones, sí. Primer lugar en exportaciones. Entonces somos el principal aliado comercial de Estados Unidos y eso creo que nos da un poquito más de frescura en cómo va a transitar el 2026 para sobre todo el parque industrial. ¿Qué es importante y qué se tiene que ver? Los industriales van a invertir en el país si nos volvemos un país seguro y si damos seguridad jurídica a las inversiones. Claro. Creo que mientras nosotros no logremos esa combinación que se requiere, vamos a seguir teniendo estos problemas de tracción de inversiones extranjeras. Ahora, sin embargo, sí se ha frenado un poquito por la zozobra en la parte industrial, ¿no? Que fue el motor y ahora ¿va a crecer esa parte o más o menos cómo cerrará el año? Nosotros hacíamos un estudio junto con Concanaco respecto de la vacancia de las bodegas y naves industriales en la zona fronteriza del país
y encontramos que hay un incremento del 30% respecto del año anterior. Es decir, ahora tenemos vacancias entre el 3 y 4%, mayores que las esperadas y desde luego mayores a las del año pasado. Esto suma muchos millones de metros cuadrados disponibles en la zona norte del país, y las ciudades que más se vieron afectadas con digamos, desaceleración son Juárez, Ciudad Juárez, desde luego Tijuana y obviamente pues en la parte de Monterrey y toda esta zona pues también hubo un reacomodo. Ahora, uno de los temas que más nos preocupa, Karim, es el tema de la vivienda, ¿no? Que pues, todos los años hablamos y el déficit sigue ahí, presente, no logramos abatirlo. En la administración pasada creo que no se le dio mucha importancia. Uno hubiera pensado que siendo un gobierno populista iba a darle atención al sector vivienda, pero no fue así. Y en esta administración pues tampoco se ven grandes cosas. ¿Qué estás viendo para la vivienda y cómo estamos en el terreno de la vivienda? Bueno, vamos a suponer que este sexenio se construyen 2 millones de viviendas. Nos hacen falta 8.3, 8.5, dependiendo de dónde tome uno de los datos oficiales, entre 8.3 y 8.5 millones de viviendas. ¿Qué significa esto? Que los 2 millones que va a construir el gobierno federal son muy buenos, pero no resuelven el problema. ¿Cuál es el problema que nosotros como asociación vemos? Que tenemos una crisis de disponibilidad y accesibilidad. ¿Cuál es el problema de disponibilidad? Se ha dejado de construir, los últimos años ha decaído hasta un 70%, poco más, la construcción de vivienda económica y de interés social, porque no es negocio y es muy difícil. Tenemos un círculo vicioso alrededor de la construcción de la vivienda. Tardan más de 1 año y medio los permisos, no hay seguridad jurídica sobre el suelo, los costos de los permisos son muy caros. Altísimos. Se incrementan los valores de la vivienda porque al desarrollador le piden que haga construcciones adicionales en otras colonias que no le corresponden o donaciones a los municipios, que obviamente pues eso encarece la vivienda porque no la paga el desarrollador. Y por otra parte, además de que no se construye y no tenemos mano de obra de calidad, pues el salario no había venido incrementando conforme a los valores de la vivienda. De tal manera que el día de hoy el valor promedio de la vivienda es de 1.860.000 pesos, poquito más, de acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal, y el ingreso promedio del 60-70% de la población es de 18.000 pesos. 18,000 pesos, ¿no? Exactamente. No alcanza para comprar las viviendas que se están construyendo en este momento. Y luego no hay crédito, ¿no, Karim? Porque también yo no veo, se habla mucho de que no, que vamos a dar crédito, que ahora sí, que la banca de desarrollo, simplemente la Sociedad Hipotecaria Federal, pues no se ve el brillo que tuvo en otros años, y pues Nacional Financiera ni se diga. Digamos, la banca de desarrollo que tendría que apoyar más. ¿Cómo ves el tema del crédito? La banca pues no se dedica a ese segmento, ¿verdad? No está orientada a la economía informal. Y creo que justamente eso es lo que propone AMPI, que tenemos que romper el esquema que tenemos, tanto agilizar la construcción de la vivienda, volverla más accesible, que se permita construir con diferentes materiales de construcción más modernos, más ecológicos, más sustentables y más económicos, y por otro lado que los créditos de la manera en que se han venido dando puedan también revertirse de tal forma que logremos hacer un match entre la vivienda que se necesita y la manera en que tienen los mexicanos ahora de generar su ingreso. O sea que no podemos hacer que la informalidad, que es un 60 y tantos % de la fuerza laboral, casi un 70, la volvamos formal para darle un crédito a la vivienda. Es muy complicado. Creemos que es más sencillo, si nosotros queremos abatir ese rezago, que busquemos un esquema donde se le pueda dar acceso a la vivienda, al crédito a la vivienda, a estas personas que están en la economía informal, y independientemente de los esfuerzos que se están haciendo, porque se están haciendo, nos parece que todavía hay que trabajar mucho más en eso. ¿Y a quién le toca? ¿A quién le tocaría en el gobierno federal esta labor de coordinar los esfuerzos orientados a generar un esquema que sea, digamos, que ayude y que sea real en función de las necesidades que tiene nuestra población? Claro, yo creo que tiene que haber una participación primero de tres: del gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad. Si nosotros no logramos esta intervención entre las tres partes y el Estado quiere actuar solo o la iniciativa privada solo, vamos a seguir haciendo esfuerzos que no nos van a llevar a ningún lado. ¿De qué parte me parece que tiene que participar el gobierno federal? Tiene que ser SEDATU, desde luego tiene que ser INSUS, desde luego tiene que ser Infonavit, desde luego tiene que ser FOBISTE, desde luego tiene que ser la Comisión
Nacional de Vivienda, y me parece que en la parte sustentable pues también tenemos que involucrar a la Secretaría del Medio Ambiente para justamente ver cómo podemos hacer para participar de una manera más lógica, inclusive la Secretaría de Economía, para que puedan intervenirse en una acción conjunta en donde podamos tener una red de apoyo y desarrollo. ¿Ves voluntad? Veo por lo menos la posibilidad de poder escucharnos y poder trabajar con ellos. No sé si tengan la voluntad para llevarlo a cabo como lo proponemos, pero sí entendemos que nos han escuchado, sobre todo en el plan de desarrollo. Muchas de las cosas que nosotros señalamos en nuestra propuesta la vimos plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo. No sabemos si nos escucharon o no, pero ya verlas a nosotros nos da un buen augurio. Mencionabas hace unos momentos el tema de la seguridad, el tema de la necesidad de que haya, digamos, certidumbre jurídica. ¿Se dan esos factores con tantos asesinatos que vemos todos los días en los periódicos, en los medios, diario hay asesinatos de personas que pues, se ven acosadas por el crimen organizado? ¿Qué tanto incide y qué tanto está afectando este tema, estos dos temas, la inseguridad y la falta de certidumbre jurídica, a la construcción de inmobiliaria, Karim? Claro, pues voy a poner un caso que fue muy, muy grave este año, que fue Culiacán, en donde la inseguridad nos redujo los precios hasta un 30-40%, se dejó de construir viviendas, cerraron muchos negocios y la economía en la ciudad se paralizó. Ahorita apenas está retomando justo lo que tenía. Si nosotros no hacemos que el país se vuelva más seguro, vamos a seguir teniendo este problema de falta de crecimiento en el desarrollo inmobiliario. Y nos parece muy importante un dato. Poníamos el ejemplo de China. China construyó en promedio más de dos Manhattans al año durante la época de auge. Una barbaridad. Cuando dejó de construir, su economía empezó a descender. Creemos nosotros que el sector inmobiliario puede ser un buen aliciente para el crecimiento de la economía nacional, ¿no? Un buen motor, siempre y cuando se le pongan los ojos. También creemos que si no se le pone atención al sector inmobiliario, es el que ha generado 2/3 partes de las crisis sistémicas de los últimos años, y nosotros vemos con preocupación que solo se ve el problema superficialmente y no nos adentremos a resolverlo de manera, digamos que desde la raíz. Y nos quedan unos segunditos. El tema de la inflación, que es otra variable. Hablamos del crédito de la inflación. ¿Qué tanto ha pegado la inflación en el tema de la vivienda y de la industria inmobiliaria? Bueno, en general la vivienda corre muy paralelo de la inflación. La vivienda ha crecido en promedio entre 8 y 9% anualmente, y la inflación pues a veces no llega ni siquiera a 3, 4 dígitos. ¿Qué esperamos el próximo año? Que el crecimiento de 1.800.000 nos vamos a ir probablemente a 2.100.000, el valor mínimo de la vivienda, con los crecimientos que se han venido dando en los últimos años, y la inflación pues esperamos que sea del 3, 4%, de acuerdo a las expectativas. Creemos como que van rutas muy, muy paralelas, pero esto al final pues afecta la adquisición. Pega porque el bolsillo no llega a los mismos niveles, ¿verdad? Exactamente. Ese es el problema, ¿no? Sí, pues sí. Correcto. Bueno, muy interesante, Karim. Muchísimas gracias. Nos termina el tiempo. Hay muchas preguntas que se quedaron en el tintero. Gracias, Karim. Al contrario, gracias por invitarme. Un gusto, ¿eh? Y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, por supuesto que en el negocio inmobiliario hay grandes oportunidades. Simplemente hay un enorme déficit de vivienda. En la parte industrial, con la sustitución de importaciones y los cambios que se buscan en las cadenas productivas, también se abren espacios. Igualmente, lo que hace al turismo de cara al Mundial de Fútbol 2026. Sin embargo, se requiere más confianza interna para que se detone más la inversión. Falta también ver qué sucede con el TEMEC. El alza de los precios, el otro gran reto. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. A la próxima.